Hola chicos, vamos a manejar algunos breves comentarios acerca de la unidad 2 que se llama el párrafo, que ya tuvieron la oportunidad de poder leer en esta tercera agenda que les mandé. Obviamente tuvieron actividades que ya me mandaron. Y bueno, solamente es como para que puedan un poquito reforzar las ideas y que quede más esclarecido. Bueno, antes que nada, agradecerles que estén viendo estos pequeños videos grabados para ustedes y que tienen esa intención de poder pues esclarecer algunos aspectos que pudiesen tener ahí. Antes que nada, pues también decirles todo lo que vieron en la antología primera, con primera instancia, cómo se crean las palabras, el cúmulo de palabras nos dan las oraciones y un cúmulo de oraciones nos dan los párrafos, que es lo que pudieron ver los tipos en la presentación de Agenda 3. Entonces, esa es una de las características del párrafo, que tiene esa unidad, esa combinación de varios enunciados, varias oraciones, que combinados pues hacen que esto tenga una información más definida, más compleja, más entendida, y que obviamente puedan pues dar a conocer un conocimiento, una información, algo que des una explicación. Si nosotros nos basamos un poquito al periodismo, nos enseñan que dentro de los párrafos siempre vamos a encontrar el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué. Mismo que al leer una nota informativa o algún otro género periodístico, como un artículo, como lo que sería una crónica, inclusive que ahí va más detallado la parte cronológica, o como lo que sería, por ejemplo, una editorial o un ensayo, o también una investigación más profunda, pues tiene que ver precisamente con estos elementos que vamos a detectar y que vamos a poder interpretar, ¿no? Saber el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, son de las funciones que básicamente vamos a encontrar dentro de los párrafos. Y esto obviamente no es una forma diferente, inclusive nosotros que somos educadores o que les brindamos un poquito del conocimiento universal, a la hora de que nosotros le subimos una agenda, pues tratamos de detallar, ¿no? De explicar paso por paso todo lo que te estamos solicitando. eh, y siempre he pensado, tenemos que escribir para que los demás nos entiendan, no para que yo lo entienda, porque yo puedo entender mi forma y mi estructura, pero debemos de escribir para que los demás, cuando se acerquen a leer algo que yo expreso, ya sea de manera literaria, pues que puedan entenderte. Ese es uno de los puntos esenciales de todo este cúmulo de información. Entonces, ¿qué características tiene el párrafo? Pues como primer punto, el párrafo es como una unidad de sentido, que bueno, dice aquí es una de las características del párrafo que determina si está bien redactado o no. Todas las oraciones de un párrafo deben de estar relacionadas por la oración principal, que puede decirse que hay una unidad. ¿Qué pasa si yo no hago una conexión de ideas, de una idea principal a ideas secundarias? Pues obviamente si carece de mi idea principal o de un sujeto que estés hablando, un sustantivo general, pues no vamos a poder interpretar todo lo que es el párrafo. Por eso se habla de que el párrafo es una unidad de sentido. Dice, la unidad determina el criterio de redacción de un párrafo. Las oraciones de un párrafo deben de estar relacionadas con la oración principal para que pueda decirse que hay unidad. Todas las ideas que lo integran deben de tratar sobre un tema o un asunto. Bueno, ahí en esta antología que les voy a proporcionar en esta agenda 4, pueden hacer un ejercicio que se encuentra ahí, un ejemplo para que puedan profundizar un poquito más en todo esto. Y bueno, otra característica del párrafo es que es como una unidad coherente. Dice, la coherencia consiste en seguir el orden lógico de las ideas que conforman el párrafo. Todas las oraciones se suceden
en un orden lógico y natural, ayudando a mantener la idea principal. La coherencia es una capacidad para mantener al lector bien orientado en todo momento, permitiéndole el seguimiento de la totalidad de lo expuesto. Por eso algo que les recomiendo muchísimo a la hora de que empiecen a redactar lo que es su narrativa de este proyecto final que les encargué, es que relean, porque por ahí a veces estamos escribiendo y hay algo que se nos puede pasar, algún aspecto. Entonces, releer nos hace entender si alguna idea me faltó, si algún concepto no lo definí bien, si algún elemento escrito requiere de otra forma, de otra estructura. A lo mejor lo tenemos que convertir en voz pasiva, o quizá necesito manejar alguna interjección para poderlo manejar mucho mejor, o un punto y aparte, un punto y seguido, un punto y coma, ¿no? Que es muy diferente. ¿Para qué nos sirven cada uno? Recordando que la coma, vamos a hacer una pausa entre una oración a otra. Y que obviamente seguimos hablando de esa idea, ¿no? De esa idea principal. Un punto y coma, ahí es una pausa un poquito más amplia y podemos hacer un corte. Seguimos hablando del punto principal, pero el punto y coma nos va a dar como que podamos redactar otros elementos, otros aspectos. Y si nosotros manejamos un punto, pues obviamente un punto y seguido, estamos como que finalizando el concepto principal de todo ese cúmulo de oraciones para empezar algo nuevo. Y si manejamos un punto y aparte, quiere decir que en todo este párrafo pudimos expresar dentro de cada oración los elementos que eran necesarios que pudieran la gente conocer o interpretar. Entonces hablamos de un punto y aparte cuando vamos a recomenzar otra idea elemental, a lo mejor que se relacione con el primer párrafo, pero ya como desde otro vertiente. Entonces, como para que puedan tener esa parte bien clara, muchachos. La parte de la coherencia, los elementos de enlace, que son muy necesarios, la adecuación. Entonces, pues pongan mucha atención y mucho ojo, ¿sale? A la hora de que estén redactando. Otra característica es el párrafo como mecanismo de distribución de la información. Es decir, cada tipo de párrafo tendrá una conformación distinta de estar organizada. No es lo mismo redactar párrafos con sentido narrativo que en sentido descriptivo o enlistando características. Cuando hablamos de una descripción es porque estamos definiendo ciertos adjetivos, ciertas características detalladas del sustantivo, ¿sí? Cosas que es necesario poderlas expresar para que la gente entienda un color, entienda un tamaño, pueda comprender la dimensión de un lugar, de un espacio, etcétera, etcétera. Para eso hablamos de una descripción y que un párrafo o una literatura puede tener de ambas, ¿no? Pero si hablamos de una descripción como tal, de un contenido totalmente descriptivo, pues nos vamos a basar generalmente en ir como que enlistando las características de una manera quizá muy amplia o dependiendo como tú quieras realizarlo. Hablamos también de párrafos literarios, que generalmente nos encontramos con una organización de párrafos distribuidos de forma equilibrada. Si nos vamos a la conformación de párrafos periodísticos, estos son realizados de manera corta, pero con un gran sentido sustancial y detallado, como en el caso de la nota informativa. Hace un momento comentábamos. La nota informativa tiene una característica esencial, que dentro de que te gustan 3 párrafos podamos interpretar toda la información de un acontecimiento, donde vamos a encontrar el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, para qué, y no se necesita tanto, ¿sale? Y a ver, también hay que reconocer que la nota informativa pues es de los géneros más vistos y que más encontramos dentro de un medio de comunicación
debido a que pueden abordar múltiples temas, muchísimas noticias y en párrafos cortos que te dan la información necesaria para el lector. En el caso de géneros como la editorial, como la columna, son párrafos un poco más amplios porque tiene que ver ya un poquito con el sentido del periodista, de esta parte de interpretación. Ya no es tanto como informativo, o sea, sí informa, pero ya es un género más subjetivo por la parte de la opinión y tienden a ser amplios este tipo de contenidos. Otra característica del párrafo es la cantidad de información en este. Uno de estos aspectos importantes de la coherencia textual junto con la calidad y la estructura de la información. Dice, ¿cuál es la información pertinente para cada tipo de comunicación? O de párrafo se dicen todos los datos que se han de decir, no hay exceso de información, no hay redundancias, no hay repeticiones, no hay datos irrelevantes para el propósito comunicativo, ni defecto. La selección de la información para un texto depende de factores contextuales, el propósito del emisor, los conocimientos previos del receptor, el tipo de mensaje y las convenciones y las rutinas establecidas. Tiene que ver mucho también con el estilo, tiene que ver con el alcance que quieres tener como escritor. Hablábamos, no es lo mismo un género periodístico, allá hacer otro tipo de redacción literaria. Ya, y bueno, en cuestiones de la calidad informativa, pues también que esto que abordamos pueda tener a lo mejor puede ser alguna interpretación, pero quizá también basado de una fuente, ¿no? De una fuente fidedigna. Que las ideas obviamente sean claras, comprensibles, de una forma en donde a través del orden, a través de terminología específica, pues podamos dar el sentido de la información, podamos llegar al lector de la forma en como nosotros queremos expresar. Obviamente la terminología no va a ser la misma para científicos que para una revista de chismes, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en cuestiones de los tipos de párrafos ya tuvieron la oportunidad de verlos en la presentación. Estos tipos de párrafos son básicamente los párrafos enumerativos, los párrafos expositivos, argumentativos, contraargumentativos y párrafos delimitadores de texto. Pudieron ver de qué detalla cada uno, sus características, y que bueno, en el caso de los párrafos enumerativos, como su nombre lo indica, pues básicamente a través de una idea organizadora que pueda aparecer al principio o al final, pues va a llevar como subsecuente lo que son otras ideas que se van a estructurar en oraciones y que pueden marcarse con algunos conectores como bien, además, asimismo, por otra parte, de igual manera, también, etcétera. En el párrafo numerativo, bueno, ahí pudieron ver ejemplos. En el caso de un párrafo expositivo, dice el objetivo es informar o explicar al lector de un hecho o de unos datos concretos. Estamos hablando de ir exponiendo esos elementos. Dice existe un problema de conocimiento que el texto trata de aclarar, entonces ahí donde vamos a exponer todos esos detalles. Dice exige enunciar de manera explícita la idea central y después desarrollarla con frases que la explican, aclaran o amplían. Se puede organizar la idea expuesta con algunos conectores distributivos, por una parte, por otra parte, por un lado, por otro o por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, no solo, sino también. Y bueno, el esquema es similar a lo que es el párrafo numerativo. Y bueno, pudieron ver ahí algunos ejemplos
de cómo realizar este tipo de párrafos. ¿Sale? El número 3, párrafos argumentativos y contraargumentativos. Sus características: dice, argumentar es intentar convencer a otro de una afirmación o de una opinión. Tienen un objetivo: convencer al receptor de la validez de una tesis, que es la opinión. Contienen una tesis y varios argumentos. Diferencia argumentativos, argumentos a favor. Contraargumentativos, argumentos en contra. ¿Ok? Se puede defender la tesis con conectores causales como pues, puesto que, por qué, ya que, dado que, etc. Y bueno, también pueden ahí encontrar algunos ejemplos de cómo se puede elaborar este tipo de párrafos. Una posibilidad de respuesta. Y bueno, eso fue lo que trabajamos en la agenda 3. ¿Sale? Bueno, chicos, pues sería básicamente todo. Era como para recordarles. Bueno, me falta algo un poquito más acerca de los párrafos. Ya pudimos por aquí recordar los tipos de párrafos que lo vieron en la presentación de la unidad 2 en agenda 3. Los procedimientos para desarrollar párrafos: descripción, narración, exposición, argumentación. Las ideas secundarias son las que explican, desarrollan o matizan la idea central. Estas pueden ampliar y desarrollar la idea central de varias formas. Las más importantes son desarrollo por medio de razonamientos, desarrollo por medio de definiciones, por medio de datos, desarrollo por medio de detalles, por medio de anécdotas. Y dentro de este material que les voy a dejar pueden ver algunos ejemplos de cómo, valga la redundancia, pueden desarrollar este tipo de complementos o de ideas secundarias que les va a servir muchísimo a la hora de que van a redactar sus párrafos. ¿Sale? Pueden ver un poquito más ampliamente esta información. Y bueno, pues básicamente sería todo el material que les voy a subir ahorita en esta agenda 4. No sin antes desearles mucho éxito para esta entrega de proyecto final. Seguramente van a hacer algo de muy buena calidad porque hasta el momento han estado trabajando muy bien. Y bueno, pues cualquier inquietud que tengan, estoy para servirles. Recomendación: traten de ser ustedes. Sí, traten de ir pensando como que no casarse tanto con la parte de la combinación de que cómo redacto. No, solamente esto es una información que te ayuda como que a definir cómo se redacta un párrafo. Pero aquí lo que me interesa muchísimo también es que ustedes desarrollen sus propias ideas, que les den obviamente ese sentido de pertenencia, de coherencia, y que exploten también su lado literario. Y por supuesto, todo lo que es el esquema de gráficos que me van a presentar, pues seguramente va a ser de las cosas muy destacadas de ustedes. ¿Sale? Pues que estén excelente, un abrazo y seguimos en comunicación.